Les habla el profesor Cristian. Hoy empezamos la semana 8 de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Esta semana la llamamos Es hora de pronunciarnos, en la cual tenemos dos actividades. La primera, en el día 1, escribimos recomendaciones de valoración para otras y otros adolescentes. Y la actividad del día 2, difundimos nuestras recomendaciones para otros adolescentes en una red social. Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en Casa. Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Nuestros cuadernos, nuestros lápices, un espacio, creatividad y mucho entusiasmo. ¿Qué es lo que haremos en esta semana? Esta semana 8, después de leer esta guía, desarrollaremos las siguientes acciones. Primero, responder las preguntas 9 y 10 del material Comprensión Lectora. Luego, elaborarás un cartel con 2 recomendaciones motivadoras. Luego subirás a una red social según las indicaciones de este material. S8-4-secundaria, comunicación, actividades. Finalmente, respondes las 7 preguntas de Evalúo mi aprendizaje del material S8, semana 8, guión 4, cuarta secundaria, comunicación, evaluación. Actividad, día 1. Escribimos recomendaciones de valoración para otros adolescentes u otras adolescentes. Recuerda, elaboramos nuestras recomendaciones. Primero, reflexionamos a partir de las siguientes preguntas. Estas preguntas que están en la ficha 3, en la página 87, preguntas 9 y 10. Dice, para finalizar esta parte, responde a las siguientes preguntas. Después de haber reflexionado con las actividades y las lecturas de esta ficha, argumenta qué harías la próxima vez que alguna persona te haga sentir poco valiosa y qué acciones asumirías si fueras testigo de una falta de valoración personal a una compañera o compañero o un familiar. Sustenta tu respuesta. Y la pregunta 10, la segunda pregunta, ahora que has reflexionado con las lecturas y actividades planteadas en la presente ficha, explica lo siguiente. ¿Por qué es importante sentirse valiosa y valorar a los demás? Muy bien, esas son las dos preguntas que te proponemos aquí en la ficha. Recuerda escribir las respuestas en tu cuaderno y presentarlas también. Segundo, medita sobre lo que puedes hacer desde tu casa. Recuerda que no podemos salir, seguimos en cuarentena, en aislamiento social, escuela, grupo de amistades o familiares, para que se valore y se reconozca a los adolescentes y desarrollen todo su potencial, especialmente como ciudadanos y ciudadanas que aportan a nuestro país. Ten en cuenta el lenguaje que emplearás. Recuerda que puede ser formal o informal. El orden, bueno, eso no hay inconveniente. Después puedes ver tú cuál es el que tú decides escoger o seleccionar. Puedes escribir a la hora de organizarlo, puedes escribir una breve introducción de una línea que indique lo que quieres dirigir y la razón que te motiva a escribir esta recomendación. Acá tienes un ejemplo de la introducción. Tú y yo somos adolescentes, pero muchas veces sentimos que no se nos toma en cuenta. Por ello, es necesario comunicarnos y expresar cómo somos, cuánto valemos y el potencial que tenemos para aportar a nuestro país. Este es, este es un ejemplo de esta introducción. Tú lo puedes parafrasear o crear el tuyo.
En las recomendaciones, emplea viñetas por cada una. Las viñetas pueden ser puntito, checks, guiones o de repente este rombito o también números o letras. Si tú quieres crear otras viñetas, porque puedes crear o puedes decidir por otras, dependerá de ti. Siguiente, ordena las recomendaciones que has escrito anteriormente. Empieza la redacción de cada recomendación con un verbo. Al ser una recomendación, un texto instructivo, tienes tres opciones. Cualquiera de las formas, cualquiera de esas tres son válidas. Quiere decir, vamos a que puedes utilizarlas todas. Por ejemplo, puedes utilizar la primera forma de escribir. Dice, empieza la redacción de cada recomendación con un verbo en la misma forma gramatical y utilizando una adecuada ortografía al escribirlas. Utiliza estos verbos en modo infinitivo, es decir, son aquellos que terminan en ar, como evitar, en el, comprender, o que terminan en ir, como vivir. O en imperativo, evita, comprende o vive. ¿Ya? También hay una tercera forma que es con un pronombre, se evita, se comprende, se vive. Acá tenemos un ejemplo de cómo está redactado una recomendación. Dice A, es decir, la primera, ¿no? Ahí está la viñeta, la letra A que se ha escogido para el ejemplo. Expresa lo que sientes a tus padres, hermanas o hermanos con respeto. Solo así comprenderán tus sentimientos y cambiarán su actitud. Te puedes dar cuenta que el verbo expresa está en modo imperativo. Luego que has escrito tus recomendaciones con su respectiva viñeta y el verbo de la manera que has escogido infinitivo imperativo, revísalo. Resuelve esta lista de cotejo, esta autoevaluación que tiene 5 criterios. En base a eso, puedes mejorar tu recomendación. Día 2. Difundimos nuestras recomendaciones para otros adolescentes en una red social. Primero, vuelve las recomendaciones que elaboraste y elige solo 2. ¿Ya? Estas 2 son las que tú vas a subir, me vas a enviar. Busca entre tus revistas, papeles, colores, cartón, cartulina, periódicos, plumones gruesos, para tener todos los materiales listos para escribir tus recomendaciones. Tercero, busca un material o entre los materiales que has obtenido, al menos con estas medidas de 45 por 30 centímetros o 35 por 50 centímetros. Si tienes una hoja más pequeña, también lo podrías hacer. Recuerda usar tu creatividad para emplear el material que tienes y con colores que motiven o gusten a un adolescente. Cuarto, busca imágenes para tu cartel. Son muy importantes en un cartel la parte visual. Quinto, elige el tipo de letra, su tamaño, su grosor y el color. Recuerda que el tamaño y el grosor indican jerarquía, es decir, son los más importantes. Organiza, como tu afiche, todos estos textos discontinuos tienen una composición, así que organiza dónde van a ir las imágenes y las letras en el cartel. Finalmente, tómale una foto al cartel elaborado y si puedes, publícalo
a una red social. Si no, compártelo conmigo al Facebook o al correo electrónico. Finalmente, es momento de reflexionar sobre todo lo aprendido en esta semana. Es muy importante responder cada una de estas preguntas. Semana 8. Primera pregunta. ¿Te ha sido de utilidad desarrollar actividades sobre la importancia de valorarse, reconocerse y expresar el potencial que tienes como adolescente? ¿Qué aspectos sobre afirmarte como adolescente consideras que son importantes? Pregunta número 2. ¿Cuál de los textos leídos te gustó más? ¿Cuál de los textos te demandó más tiempo comprender? ¿Por qué? Pregunta 3. ¿Qué actividad te gustó más realizar? ¿Qué actividad necesitó mayor esfuerzo de tu parte para desarrollarlas? ¿Por qué? Pregunta 4. ¿Has pensado en algo para que tu comprensión lectora se fortalezca aún más? ¿Qué podrías hacer? 5. ¿Has puesto a prueba tu manejo de las TIC y los recursos digitales? ¿Cómo te has sentido utilizando la plataforma virtual como medio para aprender? 6. ¿Qué tan responsable consideras que has sido con el trabajo y las actividades de Aprendo en Casa? ¿Cómo te has sentido? Y la última, escribe con libertad algo que quieras expresar o decir. Eso es todo. Gracias.